Mucho se ha escrito y se ha hablado de la Revolución Cubana, uno de los movimientos revolucionarios que marcaron un parteaguas en el siglo XX, en el ámbito político, en el ámbito social. Pero no todo ocurrió en la isla, en el país de Cuba. No todo ocurrió allí. México fue resguardo para la planeación de esta revolución. Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Sí, si yo pudiera definir a Fidel Castro con una palabra, diría hipnotizador. Otro elemento que para mí significa la brillantez de una persona es la capacidad de debatir, esa esgrima verbal con un adversario donde sales airoso o no, pero ese debate. Jamás lo vi debatir, lo siento. Un hombre que no reúna ninguna de esas condiciones para mí no puede ser un hombre brillante. Ahora viene la segunda pregunta, que tú disparaste una tras otra como una ametralladora. ¿Tú tienes entrenamiento? Bien, ahora viene la otra, la segunda. Sí, sobre los presos políticos. Los presos políticos de las ¿Por qué hay presos políticos? ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho de sancionar a alguien que quiere cometer que hace un sabotaje, que quiera hacer un atentado, que sea espía de Estados Unidos? ¿Acaso el pueblo de Venezuela renuncia a eso? Si ustedes tuvieran gente haciendo eso, ¿lo sancionan o no lo sancionan? Y tendría yo derecho a venirle a preguntar al gobierno venezolano por qué tiene presos. Lo llamamos político para distinguirlo del que roba. Porque hay hasta una discusión jurídica, filosófica, que se entiende por delito político. Los estudiantes de Derecho lo saben. Y se dice que, en general, que cuando la motivación es política. Si un tipo me quiere matar a mí, yo no digo que es un delito común. No me agrada mucho la intención, pero digo que es un delito político por la motivación política. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? El derecho de nuestro Estado a defenderse. ¿Por qué cuestionarlo? Porque cualquier Estado puede defenderse. Y sin embargo nosotros, si nos defendemos, somos unos malvados. Si castigamos a los que violan nuestras leyes revolucionarias para tratar de destruir la revolución, somos unos malvados. ¿Por qué? Porque esa ley del embudo. ¿Por qué medirnos a nosotros con esa varilla? No es justo, sinceramente. Y estoy dispuesto a seguir contestando todas las preguntas que tú quieras. Dime si hay algunas más. Pero tú debieras contestarme también algunas que yo te hago. ¿A cuántos países Estados Unidos le da asistencia militar? Al mundo entero. Tiene el mundo lleno de bases. Nosotros no obedecemos órdenes de Estados Unidos. México fue el resguardo de todos estos revolucionarios que lucharon por un ideal, que dieron su vida, que alcanzaron el triunfo de una revolución. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. ¿Cuál es la imagen de Fidel Castro hoy? Yo pienso que Fidel Castro, desde el 31 de julio del 2006, en que se anunció su enfermedad y su convalecencia, lo que ha hecho es ir matando su propio mito, su propia imagen, ¿no? He conversado mucho esto con gente de diferentes tendencias, incluso fidelistas, porque hay una corriente dentro de Cuba que dice algo así como, su tesis es: tenemos problemas sí, pero esos no son problemas que se deben a Fidel Castro, es que los burócratas, los funcionarios no interpretan bien su ideario, ¿no? Eso está muy extendido. Muy previsible. Exactamente, eso está muy extendido, pero le he preguntado incluso a esas personas y hay una gran coincidencia en el hecho de que Fidel Castro es un hombre del siglo XX. Fidel Castro es un hombre que no tiene cabida en la Cuba actual. Es más, es visto por mucha gente como el freno a las necesarias reformas y a la necesaria democratización de Cuba. Recuerdo que un día mi sobrina, que tiene alrededor de 11 años y que pues era muy pequeña cuando Fidel Castro enfermó y se retiró de la vida pública, mi sobrina pasó frente al televisor y vio al Fidel Castro de hoy, ¿no? A ese Fidel Castro enfermo, envejecido, de voz temblorosa. Y mi sobrina me preguntó: tía, ¿y este hombre quién es? Y en ese momento era como si yo estuviera viviendo un adelanto de futuro. Porque yo dije, ya hay una generación de cubanos
para los que Fidel Castro es esa imagen en el libro de texto, esa foto en el aula, pero no es una persona física, real, constante, como lo fue para mi generación. Por ejemplo, hay personas que me dicen, bueno, pero no podrás dejar de reconocer que Fidel Castro es un hombre brillante, me dicen. Digo, yo tengo mis dudas. Yo tengo mi propia escala de lo que es brillante, de la brillantez. Y hay 3 elementos que para mí son fundamentales para juzgar la brillantez de un hombre que Fidel Castro no tiene para nada. Uno es el humor. Yo pienso que uno de los más escalas y acabadas, o sea, de los más elevados niveles que puede alcanzar el intelecto humano es el manejo del humor. Nunca lo vi hacer un buen chiste. Jamás lo vi polemizar. Todas las veces que estuvo a punto de empezar una polémica quedó muy mal. En muchos lugares de este mundo los periodistas corren realmente un gran riesgo para su vida. Los matan. En Cuba nos mataron el periodismo. Pero pocas veces se arroja luz sobre el embargo interno, que es el que más sufrimos todos nosotros. El embargo de la represión, de la falta de libertad de expresión, de la censura. En general, digamos, del 0 al 10, ¿qué nota le pondrías a Trump respecto de Cuba? Bueno, a ver, yo te diría que le pondría un 5. Le pondría un 5, ¿por qué? Porque esa mitad justa se podría dividirla entre cuál es el efecto hacia afuera y cuál es el efecto hacia adentro. Hacia adentro, pues hay muchas personas que sienten un efecto devastador, con la familia separada, que no pueden obtener una visa, que tienen que viajar hacia Colombia, ahora a Guyana, que han gastado miles de dólares para poder reunificarse. Entonces hay un sentimiento popular, que es el que yo percibo, de mucho malestar. Ha perjudicado al cubano promedio. Exactamente, la gente se siente perjudicada. ¿Es eso realmente un resultado de la política de Trump? Bueno, yo creo que el principal responsable es el castrismo y la Plaza de la Revolución. Pero ¿qué consejo le darías si él te pidiera una reunión en la Casa Blanca y te dice, Giovanni, tú estás allá, yo no? ¿Qué puedo hacer para ayudarlos a ustedes? ¿Qué le dirías? Bueno, ¿que reabra la embajada? No creo que esa sea la única posible ayuda, ¿no? O sea, eso más bien aliviaría los trámites, pero los trámites consulares, claro. Ayudaría a la reunificación familiar, pero tengo la impresión que lo mejor en este caso es tampoco darle motivos al castrismo, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Como te decía hace un rato, ellos en la confrontación son muy hábiles. Claro. Entonces, ayudar directamente a la población cubana, a los demócratas, a los activistas, a la gente que está haciendo por llegar a la democracia, pero cuidado, porque el problema de Cuba se tiene que resolver dentro de Cuba. Sí. Pero con la ayuda de los amigos de la libertad en sin toda lugar la a región, dudas. en todo el mundo. Sin lugar a dudas que hay muchos. Yo estoy echando de menos que Trump te invite a ti a la Casa Blanca. Bueno, invite a Coco yo no Fariña. soy tan importante, ¿eh? No, pero sí, pero a Rodiles, a ti, a Coco Fariña, a Rosa María Payá, no sé, a las principales cabezas de la oposición. A mí me gustaría cubrirlo como periodista. Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No sabemos entonces qué es lo que venía después del triunfo de una revolución. Entonces el triunfo de la revolución se asienta en lo incierto, en la incertidumbre. Nadie le da certeza de prevalecer y de hacer permanecer la independencia y la autodeterminación, la autonomía del pueblo cubano nuevamente. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos
que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. Es una pequeña mina de oro y por supuesto están asediados por grandes intereses, por cúpulas, por mafiosos, por corruptos, por gobiernos extranjeros, por pequeños grupos minoritarios muy ricos que por supuesto pueden ir y comprar la isla en segundos y hacer los negocios que ellos quieran. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Entonces se asienta sobre eso y tienen que estar en una lucha permanente. Pie firme, firmeza ante la defensa de su soberanía. Y por eso se convierte esto en una dictadura circunstancial por hacer prevalecer por el mayor tiempo posible la autodeterminación del pueblo, pero eso viene a traer consecuencias verdaderamente graves en materia económica, social, política, por supuesto, tanto así que el grupo que asciende al poder, perseguido, porque no podemos olvidar que los revolucionarios fueron perseguidos. ¿Por qué tanto miedo al pueblo cubano cuando triunfa la revolución si es una pequeña isla, si hay pocos habitantes, si es un país pequeño? ¿Por qué se le tiene tanto miedo entonces? Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Incluso estamos presentando imágenes donde el propio Fidel Castro da el agradecimiento a México porque aquí fue donde se les resguardó, donde se les acogió, porque en su momento Fidel Castro es expulsado de la isla, del país de Cuba, por ser un opositor al régimen de Batista, este dirigente que servía a los favores de la mafia, del pandillismo, de la corrupción, de gobiernos norteamericanos, de la mafia norteamericana, de la mafia italiana. Fidel Castro se alza porque ve toda esta corrupción, porque ve los atracos contra la propia democracia y entonces inicia esta lucha. Y México le da asilo. Aquí se da la gran planeación, aquí se reúne con el Che Guevara, se van al estado de Veracruz, ahí levantan todo el adiestramiento militar y de ahí zarpan para la isla de Cuba a gestar toda esta revolución cubana que llega a triunfar. Por supuesto, no solamente José Martí, como ya también lo platicamos, que en algún momento vino a Veracruz, se reunió con el presidente Porfirio Díaz y México vuelve a asistir en apoyar el levantamiento independentista de los cubanos por gestar su autodeterminación, por gestar su autonomía como país, como república cubana. Es una relación muy estrecha y no solamente en eso, también en las artes, en la música, en la poesía. El gran poeta Nicolás Guillén viene y encuentra inspiración en el estado de Veracruz también.